Okay, everyone, have a good afternoon. And today's lesson, this one is going to be about this important topic, which is distribution channels. Distribution channels is the topic which is gonna be like the base for the production that you are going to be carry on. Let me I share with you this video. So that one is a clip about the different things related to distribution channel. Como saben bien, cuando hablamos de distribution channel, hay elementos muy importantes que se tienen que tener presentes a nivel técnico. Por eso es que primeramente vamos a estar trabajando en relación con este material. So let me share with you my screen. Okay, can you see now my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, so this one is about the distribution channels. Let me open up. Ya están viendo el video. Sí, señor. Todos están viendo el video. Okay, so let me get started. Today we are going to talk about distribution channels. Okay, so as I said before, today we're gonna talk about distribution channel. Distribution channel. But first of all, I need to know if you already know what the definition of distribution channel is. Sé, ¿cuál es esa definición que ustedes tienen about distribution? So, what's the definition about distribution channel? ¿Qué entienden about distribution channel? What is this? Es una forma. What you mean? Distribution channel is... What is that? What is distribution channel? Es la forma en la que hacemos llegar nuestro producto o servicio al consumidor final. Okay, so let us check out here what the definition about this video is in English. So what is a distribution channel? So, what is a distribution channel? Basically, and let's check out some things others related to this concept. Basically, let's take some product, which Okay, basically, let's take some product which is manufactured and reached to the consumer by this transaction. So, let's take es el verbo tomar, pero también es el verbo llevar. Llevemos algunos productos, esos productos which is manufactured. Si es un producto which is manufactured, es decir, el cual es which. Esta palabra which en este caso es el cual o lo cual. Así que el cual es manufactured. Cuando hablamos de manufactured, ¿qué es el término manufactured? Es bastante similar a Spanish. Manufacturar. Yeah, that is manufacturado.
ese producto manufacturado and reach till the consumer, y que esté ya alcanzado hasta el consumidor final. So, but this transaction is manufactured and reached to the consumer, but this transaction is not direct. There is a okay, this transaction is not direct. Si esta transacción no es directa, there is a path. Path. Path indica que hay un camino, hay un proceso en el cual se hace todo lo que es ese distribution channel. There is a path that is traveled by the product and all those divisions. Yeah, that is travel. ¿Qué pasa con el producto? Ese producto ha viajado por diferentes partes. Ese producto ha tomado diferentes formas dentro del proceso de no solo de la elaboración, sino hasta llegar aquí. So, to the consumer. path that is traveled by the product, and all those divisions which fall in between this path are called channels. There might be some companies who offer services instead of product. Okay. And also, please get this into mind. There might be some companies who offer not only products, but services. Products or services. So some companies, algunas, some companies who offer, quienes ofrecen, esas compañías que ofrecen, no ofrecen solamente que, no solo services, instead of products. So, quienes ofrecen servicios en vez de que. Instead of products. The companies who offer services instead of products. So what does your company offer? ¿Qué ofrece su compañía? What does your company offer? Products or services? Productos, ¿sí? Yeah, so había products. So, but what does your company? So, por ejemplo, yo puedo decir, my company offer services, or my company offers services. ¿Y qué tipo de services o qué tipo de products son los que ofrecen ciertas compañías? So, these services also have estos servicios also have, también tienen algo que es. These services also have to pass through channels before. Okay, so also those services, esos servicios también tienen un proceso por el cual atraviesan los diversos channels. You know, channels. Es decir, los canales before reaching their end consumers, ya antes de que alcancen a sus consumidores finales. End consumers, okay? So, end consumers. Es muy importante que vamos tomando nota de todos estos elementos que vamos a estar viendo acá. So, you know, we got channel, we got products, we got services. Entonces, ¿cómo vamos a estar pronunciando bien en el momento que yo tenga que hablar en esta parte que corresponde a los conceptos de distribution channel? All right? So, let's continue. Reaching their end consumers. As we know, marketing constitutes 4 P's. That is product, place, price, and promotion, and the. Okay. So, the marketing constitutes 4 P's. Marketing. What is marketing? What do you study? What is your career program? Marketing.
Marketing constitutes 4 P's. The marketing. So, the marketing. ¿Qué estudia usted? Let me hear you. Marketing. Let me hear you. Chicos, marketing. So you mean that is mercadeo, that is marketing. Es muy importante para mí en las sesiones que ustedes abran el micrófono y puedan practicar todo lo que es pronunciación para que cuando tengan que hacer la evidencia de dar la socialización puedan tener bien la parte de las definiciones que estamos trabajando. Por eso es que les insisto tanto en que yo paro para que ustedes puedan ver los conceptos y puedan trabajar bien cada una de estas partes que son tan importantes. Así que muy importante, si pueden abrir micrófonos, no se queden en silencio. Aprovechen este momento para poder que practiquen, ¿ok? Y que se haga más interactivo. So, marketing constitutes 4 P's. When I mean marketing es el mercadeo, constitutes 4 P's. Se constituye de cuántas P. So, P, es decir, la letra P, de 4 P's, constitutes 4 P's. Number 1 is the product. Number 2, the price. Number 3, the place. And number 4 is the promotion. So, product, price, place, and promotion. ¿Qué son estos elementos que encontramos aquí? Lugar, precio, producto y promoción. Ok. Esos 4 elementos que ustedes tienen acá son bastante importantes que sepamos bien. So, yo tengo una pregunta y alguien me dice, so, what does marketing constitute? About how many different P's? And I mean 4 P's. It constitutes 4 P's. The number 1 is the product, the second is the place, the third one is the price, and the fourth one is the promotion. ¿Ya? Así que tenga claridad, product, place, prices, and the promotion. So, talk about the product. Talk about the product. Como en la sesión anterior. Talked about my product. Hablo de mi producto. O about the place. ¿Y qué entendemos por place? What do you understand about price? What do you understand about promotion? So, what is product? Lugar. Yeah. Que le ofrecemos al cliente, profe. Okay, so the product es lo que se ofrece al cliente. That is the product. O a service. Puede ser product o a service. The place. The place. What is the place? Ya, el lugar. Pero, ¿qué es para ustedes esto en marketing? ¿Qué es el lugar?
¿Qué es eso? ¿Qué es el lugar? Cuando hablamos del lugar, so the place into marketing, ¿cómo lo defino? What's the definition about it? About place. Ok, puede ser el punto de venta. We're just talking about the selling point. Selling point, and also about the market. So up here, market. You know, when we talk about the market, es el mercado, market, the market. And what about the price? What is price? Okay, yeah, el valor, the price, y que debe de haber una rentabilidad acá. So, into the price. And what about the promotion? What about the promotion? Let me know something about the promotion. Does it got to do with the discounts, or does it got to do with the publishing of the product or the service? Channels fall under P for place. Here we have to decide from which location our product can be sold. Okay, so the place, you got to decide where the product is gonna be located. Yeah, ¿dónde va a estar ubicado? Yeah, the place, so the market, and a product can be sold. Can be sold. Sold significa vendido. ¿Dónde puede ser vendido? And how it can be sold. Y cómo puede ser vendido, right? Sold and how it can be sold. Now, what are the uses of channels? Firstly, it has to see logistics, which define. Okay. So also it's quite important that you understand that there is another stage, and this one has to do with logistics. Logistics. Now, what are the uses of channels? Firstly, has to see logistics, which defines how, cómo se define ese logistics, How to carry products from one place. Okay, so logistics is how to carry products from one place to another. How to carry. How. Esa palabra how, ¿qué significa? How. Check out the chat. How. What does it mean? How. Okay, it's cómo. Cómo to carry. So, carry es llevar. ¿Cómo movilizar? ¿Cómo trasladar? ¿Qué vamos a trasladar? These products from one place to another. The products from one place to another. What is that? ¿Qué comprendemos entonces? Cuando hablamos de logistics, what is the logistics?
to carry the products from one place to another. What do you understand about that? So give me what do you understand about logistics? Logistics is to carry products from one place to another. What do you get? So you know what carry means? ¿Saben qué es carry? Carry. What does carry mean? Se carry products. Lleva los productos from one place. Desde o de. Ese from es una palabra que es de origen, digo de one place. So from one place, de un lugar to another, de un lugar a otro. Yeah, and so that's one is the definition about logistic. And secondly, to another. Second comes finance, which okay, and secondly, we got finance. So finance. Finance is quite important also into this process or into the path. And so how do you be defining, how are you going to be defining this concept? Finance. defines where and how the money is being spent. Okay. Defines where and how the money is being spent. It's defined about how, where, and how the money is being spent. So that one is the definition about finance. So finance, la parte where, es decir, dónde, where, and how. Where and how. Dónde y cómo. The money is being spent. Cómo y dónde el dinero está siendo gastado. And the third one, the third element, Sale services. and the third one is after sale services. After sale services. After sale. What does after mean? What does it mean into Spanish? After. The guys, after, what does after mean? Chicos, after. Chicos, ¿sí me están escuchando? Oh, you mean it's after sale services. So after sale services son esos servicios postventa, ¿ya? After sale, es decir, después de la venta, que viene? Say after sale services. Up here I got the after sales services. Let me help you out with this part. Which are also a part of channels because whenever a product needs to be repaired, we never visit companies. So it's a part of the channel. También hace parte de
What does service stations mean? What is service stations? Service stations son las estaciones de servicio, como en este caso. There are two types of channels. Okay. There are two types of channels. You know, there are. El término there are se utiliza para decir hay. En el caso que yo diga, por ejemplo, hay una, es decir, there is an office. Dice, hay una oficina. There is an office. Ese an indica que es una. En cantidad sería one. So when I mean there is para one. Eso significa que es singular. Y es el uso que le damos para ofrecer cantidad. Mientras que cuando digo there are, es para más de uno. Es decir, es para 2, 3, 4, etc. Okay? So that one is plural. Aquí, there are two types of channels. There are two types of channels. Eso que indica que existen dos tipos de canales. Two types of channels. Number one. Direct and indirect. Okay. Number one is direct. Number one is direct. And the number two is indirect. Direct and indirect. Direct channels are those that allow a manufacturer or service provider to direct. Okay. Direct channels are those. ¿Qué son esos direct channels? Are those. Son aquellos that allow, que permiten, ¿a quién le permite? A manufacturer, a un manufacturador o service provider, o quien provee un servicio to directly deal with, que directamente, que haga, deal with, eso quiere decir que negocie con quien, deal with its end consumers. Deal with its end consumers. So, end consumers. Recuerda que el término the end consumers, end o final consumer, end consumer o final consumer son los términos para los consumidores finales, end or final, okay? End or final consumers. For example, vamos a ver un ejemplo aquí con Apple. Recuerda que Apple stores, cuando utilizo la palabra store, ¿a qué me refiero? When I use store. Yeah. En este caso, ¿qué tipo de tienda? ¿En qué tipo de tienda vamos a ver el ejemplo? Si ven, esta palabra Apple inicia con ¿qué letra? ¿Con qué letra? O sea, Apple. ¿Con la A? Ya, pero ¿qué tipo de letra es esta? ¿Una A mayúscula? So it's a capital letter. Capital letter, es decir, A mayúscula. Al estar mayúscula nos indica que es un nombre propio. Por eso, en este caso, el ejemplo es en las tiendas de Apple. No hago traducción a manzana. No hago traducción porque no me estoy refiriendo a las tiendas manzana, sino a las tiendas de Apple.
Es decir, donde puedo comprar iPhone, donde puedo comprar un Mac, donde puedo comprar una Mac, donde puedo comprar un iPod y demás, un smartwatch, ¿ok? Todo lo que sean productos de Apple Stores. In America, sell is product directly to consumers. ¿Qué hacen las tiendas de Apple in America? Sells, sell. El verbo sell es el verbo vender, ¿ok? Así que sell dice en Estados Unidos, lo que hacen las tiendas de Apple es venden its products, venden su producto directly to consumers, venden los productos directamente a sus consumidores. Eso es un channel, direct channel, ¿ok? Es el canal directo, direct channel. For example, an Apple store in America sells its product directly to consumers. The customer care assistants are employees of Apple. Therefore, they can know what is the... Okay. There's something important here, so I go back. The consumer care assistants are employees of Apple. The customer care assistants. Estas personas que son los asistentes del cuidado del consumidor are employees of Apple. Son los empleados de Apple. Ellos lo que hacen es cuidar muy bien a ese consumidor final, brindarle un buen servicio, pero también brindarle una buena asesoría. ¿Ya? No es solo realizar una venta, sino hacer todo el proceso de assistant. So, assistant. Por eso se llaman Customer Care Assistant. Customer Care Assistant. Y recuerda que cuando hablamos de customer, estamos hablando de clients, es decir, de clientes. Customer or the clients. And the Customer Care Assistants are employees. Employee. ¿Ya? Employee es diferente a employer. So, employee es empleado. Employer es el empleador. Es decir, como el empresario. Therefore, they can know. Therefore, este word transition, una palabra de transición acá, y como viene en la idea de que los customers care assistants are employees of Apple, therefore, por ello, esa es la razón por la que they can know, ellos pueden saber what is employees of Apple. Therefore, they can know what is the feedback of their consumers. Okay, so they can know what the feedback of their consumers is. So pueden saber cuál es la retroalimentación de sus consumidores, porque al momento de acercarse están mucho más directamente con el cliente y de esa manera pueden recoger información. So what they think about our products, yeah, what the price is, lo que mientan los consumidores finales. Dice, ¿qué tal el tipo de producto? ¿Qué tal la calidad? ¿Qué tal el servicio? ¿Qué tal el precio y demás? Consumers, what they think about Apple products, at what price certain products are being sold, which Okay, certain products are being sold, en qué lugar están siendo vendidos, ciertos productos cuales tienen más movimiento que otros y demás. So, and about which location is selling the most products. So, which location y qué location. Location es qué ubicación is selling. Está vendiendo the most products. La mayoría de productos, etc. which location is selling the most products, etc. Indirect channels are those where you sell your products or services to agents. Okay, and it's different now the concept because up here you got indirect channels. When you got indirect channels, are those. ¿Qué son? Are those. Are, yeah, are means son those, son aquellos, are those where you sell your products. Son aquellos donde usted sell your products, donde usted vende sus productos o services to agents. Agents. Agents son los agentes, pero también aquí vamos a encontrar distributors, ¿ya? Distribuidores, también vamos a encontrar agentes de valor, también socios, también grandes mayoristas, retailers y demás. Distributors
brokers and retailers so that they can distribute products for you through the Okay, so they can, ¿qué pueden hacer ellos? They can, they can. Can es el verbo poder, es un verbo modal, pero también nos ofrece la posibilidad, como aquí, they can tomarlo como the ability, es decir, la habilidad de hacer algo. En este caso, distribute. Distribute. ¿Qué pueden hacer ellos? Distribute products for you. Ellos distribuyen los productos por ti. Distribute products for you. Through this channel, through, a través, this channel, a través de este canal, intermediaries, los intermediaries, es decir, los intermediarios. this channel, intermediaries become aware of consumers' needs. The feedback provided by intermediaries. Okay. Intermediaries become, they become es convertirse. Ellos se convierten en qué? Aware of consumers' needs. Ellos se convierten en algo muy clave dentro de este proceso, porque ellos son aware, so aware of, es decir, son conscientes de, aware of consumers' needs. Needs es necessities. Needs, las necesidades. ¿Las necesidades de quién? ¿Las necesidades de quién? De la empresa. The consumers. Consumidor. De los consumidores, porque como yo tengo estos distributors, todos estos distribuidores que hay aquí, en cualquier formato de ellos, ¿ya? Ellos ¿qué van a hacer? Van a recoger needs, es decir, las necesidades del mercado, para poder saber exactamente qué es lo que pueden vender, ¿ya? So, the feedback. Esta palabra es bastante clave dentro del proceso de marketing, porque en todo momento usted está recogiendo feedbacks, es decir, retroalimentación de feedback. The feedback provided by intermediaries, la retroalimentación provided, dada por quién, dada por quiénes, by intermediaries, the intermediaries. ¿Quiénes son ellos? Intermediaries. Los intermediarios, profe. Yeah. Intermediaries must be considered. Deben ser considerados. Dice, deben ser. Ahora, they must be considered. Must be considered by you. You can By you, por usted, by you. So you cannot rely on, you cannot. This is negative. You cannot. Recuerda que can es poder. En este caso, cannot. Es decir, no poder. Usted no puede rely on the feedback. No puede confiar siempre en lo que un distribuidor o un intermediario me diga. So on the feedback, because, ¿por qué? Because esa palabra la usamos, recuerda que es for reasons. Cuando yo voy a dar o justificar algo, yo digo because. So I say because they might or might not. Because, ¿por qué? They might, porque ellos podrían. They might or might not. O no podrían. ¿Ok? They might or might not be telling. Podría estar. Telling es decir. Así que telling en este caso be, estar diciéndole. cannot rely on their feedback because they might or might not be telling the truth. This risk. Again, telling the truth. Telling the truth. Telling the truth es decir la verdad.
puede que digan la verdad o no. This risk, este riesgo happens, ese riesgo sucede. Why? It is because they are not just focusing on your product. They are not just focusing on your product. Como ellos no están solamente enfocados en su producto, puede que confunda, puede que tenga elementos claves o puede que haya omitido algo. Okay? So, focusing on your product. This happens because they are not just focusing on your product, but selling other companies' product. Okay? But selling other companies' products as well. Pero, sino que ellos también están selling. Recuerda que sell es el verbo muy clave para ustedes. ¿Cuál es? Verbo clave es una persona que estudia marketing. ¿Qué hace generalmente que estudia marketing? ¿Qué es lo más importante que hace dentro de la compañía? Selling. La marca, profe. No, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción de que trabaja en marketing? Vender. ¿Ya? Sell. So, sell other companies. ¿Ellos qué va a estar haciendo? Están selling other companies' products. Están vendiendo otros productos de otras compañías as well. Cuando yo ubico esto al final, as well significa también. As well. So, selling other companies' products as well. As well. As well. Here lies the drawback of indirect channels where intermediaries might fail to understand. Okay, here lies the drawback of indirect channels. Here lies the drawback of indirect channels. Aquí cae esa cosa de poder decir, dice, qué tan ventaja o qué tanta desventaja tiene este caso de drawback o indirect channels, en ese caso de los canales indirectos. Here lies the drawback of indirect channels where intermediaries might fail to understand. ¿Qué pasa con los intermediaries? Dice, ellos aquí, los intermediarios podrían fail es fallar. Podrían fallar to understand your consumer's base. Okay. So, understand your consumer's base. Podrían fallar en la forma en que comprenden la base del consumidor. Whereas direct channels, mientras que los canales directos know what is the exact need of consumers. Ese es el drawback. El drawback, es decir, ese es el efecto que puede pasar aquí entre cuando direct y cuando indirect. Así que en el direct channel, en este direct channel, ¿qué hace el manufacturer? El manufacturador no, es decir, conoce what is the exact need. Conoce lo que el cliente final necesita exactamente. What is the exact need? Esa necesidad exacta, yeah, of consumers. And whereas direct channels know what is the exact need of consumers and how to cater those needs. Manufacturers focus on delivering specific needs. Okay, so manufacturers. ¿Y qué hacen los manufacturadores? Se enfocan más on delivering specific needs. En la entrega específica de las necesidades de los consumidores. Yep. To consumers rather than just earning profit for the company. Okay. Rather than mucho más que just earning profit. So, earned, el término earn, voy a escribirlo acá. Earn. So, earned es ganar. Earn. Pues, si yo voy a preguntar, ¿cuánto dinero gana usted? How much money do you earn? Yeah. How much money do you earn? ¿Cuánto dinero gana? How much money do you earn? No utiliza el verbo win.
Win también es ganar, pero ese verbo ganar puede ser de una competición, puede ser de un challenge, decir, de un reto o de algo. ¿Ya? Se win, ganar. Pero cuando es de dinero, de devengar un salario, se earn. O también earning a degree, se ganar un título o algo. Earn. Earning profit. Profit son obtener esas ganancias for the company. No solo, lo más importante no solo es eso, recuerda. The most important is not only selling. The other thing that you need is the after sales service. Muy importante el after sales service. Todo es muy importante dentro de este proceso, pero en el after sale, es decir, después de la venta, ¿cómo hago el servicio postventa? Profit for the company. Now let's talk about benefits. Benefits of direct channels. 1. The biggest advantage of direct channels. Ok, voy a dejarlo correr un poco para que ahorita nos enfoquemos bien en la parte que nos va a corresponder más, es decir, los diferentes materiales en los que vamos a soportar el desarrollo de esta evidence. Y de esa manera pueden ustedes estar trabajando mucho más fijo, más seguro, con mayor confianza en el material e igualmente que conozcan bien las directrices de la forma en que lo vamos a preparar, la forma en que lo vamos a desarrollar y la forma en que lo vamos a entregar. Channels is that you can understand your consumer very well. 2. Quality control is in your hand. For industries such as food and nutrition, when products reach the market, the boxes get opened and are adulterated before reaching the final customer. In such industries, direct channels become imperative. The drawback of this channel is that it is not competent to open stores at the desired time and locations due to its limited investment, as this can abruptly increase the company's fixed cost. Here comes the role of indirect channels. These channels are molded from the need of reaching a maximum number of consumers by getting presence at possible locations. The company thinks it is easy to pay some margin to intermediaries and instead get marketed even in unreachable locations. The benefits of indirect channels are: 1. It covers larger areas. 2. A minimal amount can be invested to gain profit. 3. Target untapped markets. Okay. Let's check out here these three important benefits of the indirect channels. No todo es malo, yeah, about the indirect Also, channels. the intermediaries. Oh, I'm sorry. I'm back a little bit. Target untapped market. Okay. So, benefits of the indirect channels. So it's the number one. The number one, it covers larger areas. It Also, the sorry. target untapped market. Okay, it se refiere a quién, a esto. Indirect channel. So it covers, cubre larger areas, áreas más grandes. Así que si el objetivo mío es que yo tenga una muy buena cobertura donde mi producto se venda, the indirect channel is the perfect for me, okay, because it covers larger areas. And what about number 2? A minimal amount can be invested to gain profit. A minimal amount, una cantidad mínima puede ser invested. Invertida, invest de inversión, okay, invested. Invertida to gain profits, para poder obtener ganancias. And the number 3 is target and tap markets. Target es decir, la meta es conseguir esos lugares donde no han sido tocados, estos untapped markets. Markets son los mercados, es decir, mercados nuevos, target markets. Also, the intermediaries, from where they are selling products or services, have the behavioral knowledge of customers of that location, which can help your company to customize your products or services accordingly. Now you must. Yeah, and also that is something that is quite important up here in this part.
So depending on the location, which can help your company to customize. Customize es personalizar. Customize your products or services accordingly. No es lo mismo si mi producto va a estar en un determinado clima, porque estás de acuerdo con la ubicación donde está el mercado e igualmente donde está siendo vendido. No es lo mismo que cuando va a estar en otro lugar, digamos, donde el clima es completamente es opuesto. Así que dependiendo también la rotación, dependiendo el comportamiento de las personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer este customize? Y eso puede ayudarme mucho. ¿Quién? The intermediaries, los intermediadores pueden ayudar mucho para que yo haga este customize products or services accordingly. Now you must be thinking about through which channel you must sell your product or service. For an answer to this question, you have to follow a simple exercise within which you'll have to make a matrix. In this matrix, primarily you must test whether the chosen channel is suitable for your consumers or not. Okay, so make matrix. Make matrix es hacer una matriz. Hay que hacer una matriz para que usted sepa bien, sé qué tipo de channel es el con el que va a trabajar. So direct channel or indirect channel. So which one is the bestest for you? Which one is the bestest option? Which one is the suitable for your consumers or not? ¿Cuál es el que es más suitable, es el que más se adapta o no a sus consumidores? Not. Furthermore, you must check product positioning. Here you have to see by choosing a certain channel if your product is improving or degrading its position. Okay, so for example, check it out. This one is, ¿con qué quieres tú? ¿Sea an online store o a local store? ¿Ya? Inside or online store. ¿Dónde quieres tú que esté en el sitio in situ o que esté online? O quiero mi online store, mi tienda en línea, ¿ya? Para poder saber, dice, cómo ayudarle a que ese canal ayude a mejorar o degrade, porque también puede bajar el rendimiento, la calidad y demás de su posición. For example, peppermint and chocolates are sold on airports or giant stores for some targeted audiences due to its premium pricing. If the same chocolate is sold at small retail outlets, then positioning of that chocolate would degrade. Next comes organization, where you have to check with your capability of managing all those intermediaries who are selling your product or service. Last and most important thing is finance. You have to check whether after investing a certain amount you are able to make a desirable profit or not. After making this matrix, compare all channels with above discussed parameters. You will consequently get the answer to the question. It is not necessary that you must select only one channel. It may be the case that initially you have decided to sell through an online channel. Okay, so maybe at the beginning, a lo mejor cuando usted comience, yeah, when you get started to sell your product, you have to decide to choose both too. Algunos inician seleccionando ambos. Set the direct channel and indirect channel as well. So the direct channel, so an online channel, and after a few years, when your company grows, comienza con ese direct channel, es decir, comienzo online y luego cuando crezca, ahora sí tengo local stores, ¿ya? Se tiene ya los locales ubicados en diversos lugares. Y cuando crezca de esa manera, necesito esto, the indirect channels. And after a few years, when your company has grown, you decide to sell through a distributor channel. I hope this video helps you out. Okay. Now, I'm stop. Yeah, I'm stop confirming this. Okay. I'm stop confirming this. Y podemos mirar aquí en esta otra con la plataforma.
Ok, ustedes me confirman si están viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, bueno. Mira dónde estoy. Estoy en Territorium. Para trabajar esta evidencia, yo le recomiendo que va a ser igual a lo que yo voy a hacer acá. Ok. Voy a ingresar nuevamente. All right. Y aquí es donde estoy en contenido del curso. Voy a ingresar a contenido del curso. Luego voy a proyecto. En proyecto me ubico en la fase de planeación. De la fase de planeación voy a obtener la number 6. Number 6. Continúo bajando y acá donde dice evidencias. Va a clicar acá y voy a abrir a buscar dónde está mi evidencia, que es la number 4. ¿Ok? La number 4. Acá nos dice que está el taller en idioma inglés sobre sistemas de distribución. Yo voy a clicar acá. Una vez cliqueo, aparece este gráfico. En este gráfico hay un botón que dice anexo de la evidencia. Cuando yo cliqueo acá, voy a notar de que se desprende este formato. ¿Ya? Y aquí va a estar toda la guía para poder elaborar ese taller. Entonces, yo voy a expandir un poco para que me digan si ven bien y podamos socializar esta guía de manera muy rápida porque no es extensa, sino un poco corta. Bueno, en la orientación, alguien que me ayude leyendo con, puede ser hasta acá, luego continúa alguien y yo voy explicando uno a uno qué es lo que vamos a hacer. Alguien que nos pueda leer acá desde la orientación. Bueno, yo lo leo, profe. Ok, thank you. Dice, con el desarrollo del presente taller se busca afianzar los conocimientos sobre sistemas de distribución a través del inglés. Para hacer la presentación, ingresa al descargable del material de formación de Marketing Strategy Plan of Distribution, que se encuentra en la actividad del proyecto 6, establecer el sistema de distribución y ventas. Luego desarrolle las siguientes actividades. Cree un documento en el formato de su preferencia donde escribirá y agregará las respuestas del taller. Okay. Qué pena, Margarita. Thank you. Acá, hasta aquí, mira que es claro. Lo que nos invita es que vamos a hacer un documento. Cuando nos dice en el formato de su preferencia, yo le puedo recomendar que no lo vamos a hacer en PowerPoint, sino que lo vamos a hacer como es un taller, entonces lo vamos a hacer mejor en Word. Es más, yo voy a abrir aquí un Word para poder ir indicando. Oh, perdón. No hablamos este. Voy a descargar este. Voy a descargarlo de una vez para que ustedes también cuando lo vayan a hacer pueden hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá. Si doy clic, mira que inmediatamente descarga este archivo que se llama vocabulary. En el archivo vocabulary, que es la actividad number 5, aquí podemos nosotros trabajar aquí. Entonces, yo no requiero abrir un nuevo documento, sino que yo puedo ir trabajando desde acá. Para yo saber que esto está en orden, entonces yo, mientras tanto, voy a escribir aquí number 5 y sé que es el vocabulary.
vocabulary activity. Ok. Mira que yo puedo dejar este otro espacio y luego ahorita vamos a mirar qué podemos hacer aquí. Para que luego ustedes no tengan que hacer nada de ir a que, como dice acá, que tome unos pantallazos, que luego los corte, recorta y demás. No, no tiene que hacer nada de eso. Entonces vamos a hacerlo más práctico para poder que nos pueda funcionar mejor acá. Bueno, ¿qué nos dice en el number one? ¿Qué hay que hacer en la actividad number one? Margarita, thank you. Dice, descargue y lea el documento Strategy Plan of Distribution. Con base en la lectura, elabore un mapa conceptual y agréguelo al documento. Ok. Aquí es clave esto. 1 and 2. ¿En qué me voy a apoyar yo? En el material se llama Strategic Plan of Distribution. ¿Ya? Strategic Plan of Distribution. ¿Con qué voy a hacer con él? Un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Pero para hacer ese mapa conceptual, entonces, ¿de qué se trata este material? Si yo lo abro, ¿por qué estamos trabajando todo lo que es la parte del video? Vamos a mirar aquí. Strategic Plan of Distribution. So, a ver, yo necesito como dos personajes. Alguien que me pueda ayudar, si quiere, yo soy alguien que quiera ser Susana y alguien que quiera ser de Fiorella, Brian. No importa que lea bien o mal, lo más importante es que lo intente. Say Annie, Susana, or Fiorella. Who wanna be Susana? Alguien que quiera hacerlo. Susana. Yo, profe. Marcela está Ok. levantando la mano. Ok. ¿Y quién quiere hacer Fiorella? Yo hago Fiorella, profe. Okay, so good morning. My name is Susana Brown. How can I help you? Yo voy a leer y ahorita ustedes hacen ustedes dos. A que vaya revisando un poco esa pronunciation, cómo podemos hacerlo. Okay. Good morning. My name is Susana Brown. How can I help you? Good morning. I'm Fiorella Bryan. I would like to have some information about the best way to sell my products. I produce handcrafted jewels and I want to distribute throughout Colombia, especially in Bogota and Medellin. That's very interesting. I will explain some topics that you need for deciding on the best option. Let's listen to some information from market experts. Okay, let's go. Number one and number two. Margarita. No, I'm sorry, it's Marcel. Okay, let's go. 1, 2, and 3. Good morning. My name is Susana Bro. How can I help? Good morning. I am Fiorella Bryan. I would like to have some information about the best way to sell my product. I produce handcraft TVs and I want to distribute throughout Colombia, especially in Bogota and Medellin. That very interesting. I will spend some topic that you need for deciding on the best option. Let's listen to some information
from market express expert. All right. Very, very nice. Aquí entonces vemos esa primera parte que nos indican claramente que esta persona está llamando a otro lugar, ¿ya? Pidiendo información acerca de la mejor forma para poder vender el producto, ¿ya? Esta persona quiere saber eso. Ella dice que produce handcrafts. I produce handcraft. Produzco joyas artesanales and I want to distribute. Y quiero distribuir throughout Colombia, alrededor de Colombia, ¿ya? Por el país. Especialmente en estas dos ciudades, ¿ya? Bogotá y Medellín. That's very interesting. Eso suena bastante interesante. I will explain some topics. Explicaré algunos temas that you need for deciding on the best option. ¿Qué requiere ella? Va a mirar unas opciones y por eso va a invitarle a que escuche la información acerca de unos expertos que va a decir ciertos elementos que son con los que usted va a hacer ese concept map. So, let's check out. Introduction. Strategic planning or production is an important tool that companies implement in order to organize the several factors that are interconnected in the marketing process, improving customer services and reducing costs. Tom Hawkins and Mark Link en 1991, estos dos autores hablan sobre la planeación estratégica de la producción, que es una herramienta importante que las compañías implementan con el fin de organizar diferentes factores que están interconectados en los procesos de mercadeo. Improve es mejora lo que es toda la parte de servicio al cliente y reduce costos. One of those factors refers to the distribution channels. That means the route through which goods or services pass from the producer to the end consumer. Each fragment of the marketing process can be observed in the following diagram, donde podemos ver qué pasa este proceso, es decir, lo que vimos ahora en el video. Distribution channel. Definition about distribution channel, producer, intermediary, and the consumer. Producer, consumer, and the intermediary. Ve que están los tres acá. Porque este está en el centro. Recordemos que es intermediary porque está al lado del producer y es quien lleva finalmente el producto al final consumer o the end consumer. Is the commercial target or distribution channel. Aquí hay unos elementos importantes como es the market, definition about market, definition about the feature of products. The feature of products es lo que vimos en la sesión anterior, que son las características de los productos, feature of products, then continue with intermediaries, intermediarios, and finally, the number 4 is the company. Con esos elementos que usted tiene aquí, entonces yo voy a hacer lo que me están pidiendo acá. Eso quiere decir que yo voy a elaborar ese concept map con el material que acabamos de ver. Luego continúo en number 2, Margarita. Number 2. Complete las oraciones del documento Let's Listen, escuchando los audios que se encuentran al final de cada oración. Tome capturas de pantalla de las oraciones ya completadas. Agregue las capturas al documento. Ok. Muy bien. Entonces, dice let's listen. Si let's listen es escuchar, el ejercicio que yo voy a hacer es este. Yo voy a venir, miro acá, que hay 1, 2, 3, 4, 5 sentences. Son 5 oraciones compuestas y cada una dice debajo audio. Click audio number 1 y escucho el audio. Yo, cuando finalizo el audio, él también me muestra aquí en estos 3 puntos, puedo descargarla. Puedo descargar el audio y puedo retornar.
Así que puedo tener los 5 audios y venir solamente a trabajar en el material que yo vaya llenando aquí, ¿ok? Entonces aquí simplemente tomo esto. Cuando yo termine, voy a suponer que yo escribí aquí negotiation. Y aquí pues escribí business. Supongamos que esas son las palabras que yo entendí. Continue number 2, ¿ya? Cuando finalizo, yo lo que voy a hacer es que tomo una captura de pantalla de esto. Y puedo venir aquí y pegar esa captura. Mira que yo puedo recortar esta imagen de esta manera y hacerlo más fácil. Para que no tengan que hacer otro tipo de cosas, simplemente hago la number 2, ¿ya? So, this is number 2, y me ubico acá, so let's listen. So, number 2, let's listen. So, this one is the activity about the audio, y aquí quedan las respuestas. Así que yo lo organizo, que quede bien, ¿ya? Y simplemente tengo que hacer. Okay. ¿Me hago entender cómo lo hacemos? You know what I mean? Sí, señor. Ok. Ve que es más fácil para que no tengan que hacer unir PDFs, hacer otro tipo de cosas. No, simplemente toma ya la captura y aquí queda la socialización. Ok. That's number 2. So, then go back. Algo que es muy importante. Yo recuerdo que les dije, no puede venir, viene y descarga el material. No lo va a descargar. Si lo descarga, él no va a permitirle que usted abra los hyperlinks que el material tiene. Es decir, no le va a permitir que funcionen los audios. No puede descargar esto. Si usted lo descarga, no va a funcionar el audio porque se desconecta inmediatamente de la red. Así que retorno nuevamente a la guía. En todo momento, mira que estoy trabajando online. ¿Ok? Then number 3. Number 3. Descargue y lea el texto Distribution Channels. Elabore un mapa conceptual de la lectura y agréguelo al documento. That's right. So, and again, we're going to be making another concept map for the distribution channel. So I got distribution channel. Distribution channel. And it said types of distribution channels. There are 2 types of distribution channels, direct and indirect. Direct channel is the direct connection between the fabricator or producer and the end consumer, while the indirect channel requires the participation of different intermediaries in order to accomplish the full process. It's exactly what we saw throughout the video. The differences between indirect and direct channel. Yeah. So this one is short and long, and this is from the manufacturer directly to the consumer. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a enfocarnos aquí, porque aquí ya está un concept map from indirect and direct channel, the different types of distribution channels. But down here, you're going to be focused on intermediaries. O sea, the intermediaries son los intermediarios, ¿ya? Como son los intermediarios, vamos a mirar bien los elementos que tiene y hacer functions, so intermediaries, qué funciones tienen esos intermediarios y demás. Y mira que aquí están todos los elementos y con base a lo que yo tengo aquí, que básicamente esto, ese es el concept map. O sea, que va a estar más ese concept map es en relación a quién, a los intermediaries, right? That is the number 2. I'm sorry, the number 3. Now, let's move on to the number 4. Number 4. Desarrolle el ejercicio de responder verdadero o falso, el cual se encuentra en el documento Compression Activity.
Tome capturas de pantalla de las oraciones contestadas. Ok. Eso va a ser exactamente lo mismo que hicimos con el de listening. Reading Comprehension Activity. Clic y solamente es este cuadro. Este cuadro. Entonces, yo hago exactamente lo mismo. Tomo una captura y cuando respondo, dice, in the indirect channel, producers sell the products directly to the final consumer. Is it right or wrong? True or false? Correct or incorrect? In the indirect channel, en el canal indirecto, producers sell the products directly to the final consumer. True or false? That's correct or incorrect? What do you think about it? Incorrect. It's incorrect. So you mean it's incorrect. Okay. So I click it and then continue. A car company sells its products to the wholesaler, which in turn sells it to the retailer. Finally, the product is delivered to the end user. This is an example of the short indirect channel. Is true or is false? Middlemen finding and contacting potential, and middlemen required to perform different actions. So you write true or false. Una vez las tenga, hago lo mismo. Captura de pantalla y vengo hacia acá y también la ubico como va a quedar aquí todo. Retorno y finalmente I move on to the number 5. That is the last one. So check it out. Check out, that one is the last one. Es el de vocabulary. Como sabemos, ya se había hecho, entonces está aquí. So the vocabulary activity said, we are going to review some important vocabulary. And here you see 2 columns. The one on the left corresponds to the technical vocabulary that you have learned throughout all of this moment. And the other one relates the meaning of those words. Just wrap the concept on the left to the meaning on the right. All right. So let's check it out. Puedes hacerlo from the left to the right o from the right to the left. Es decir, puedo moverlo de aquí hacia allá o al contrario, de acá hacia acá. ¿Qué tengo aquí? The concepts, distribution channel, consumer, intermediaries, promotion, adaptation, negotiation, and physical distribution. So, como tengo este number 1, distribution channel. Así que yo de estos conceptos que tengo acá, voy a buscar cuál es el que se relaciona con él. So, what is distribution channel? What is the definition? De acuerdo con el que yo tenga, voy a ubicarlo acá. Estas opciones que tengo acá, voy ubicándolas una a una. Cuando la tenga lista, sabe que simplemente la deja organizada, nada más. No tiene que hacer captura de pantalla, nada, porque ya está aquí. Si ve, yo tengo ya entonces todos los 5 puntos. Al tener todos los 5 puntos, ese es mi trabajo final. Ese es el trabajo que yo voy a entregar. Es todo lo que yo voy a hacer. Ubico number 1. Let me check it. So, number 1. Concept map. Yo ubico mi concept map acá. Pero previo a esto, ¿qué debo de tener presente? Antes de yo entregar esta evidencia, voy a hacer algo que se llama setting up about the cover or the title page. And it's about the APA format. No sé si han trabajado con APA en normas APA. Sí, claro, profesor.
Ok, entonces diseñamos la portada. La portada se dice title page. Hago mi title page. Quien no haya trabajado con APA, hay bastantes videos en YouTube. Pues mira un tutorial, organiza bien cómo está estructurada la portada y la ubica allá. Finalmente, cuando tengo todo el material ya construido, ubico aquí las references, digo references y dónde, en qué se basó para responder. Si es el mismo material Sena, entonces tomo la bibliografía y la ubico aquí. Y finalmente esto lo guardo cuando ya lo tengo listo con portada, con todos ya los elementos y lo guardo. Así que voy a guardarlo. Sí, evidence for actividad de aprendizaje 6 set workshop. Y puedo ubicar mi nombre también, set Juan Valencia, y lo guardo en un PDF. En formato PDF es más fácil porque es más rápido cuando ustedes lo suben, y ese es el material que yo entrego. Y ese va a ser el workshop que vamos a trabajar. ¿Ok? Hasta aquí entonces llegaría esta evidencia. Ok. Ahora sí voy a escuchar preguntas que ustedes tengan. Marcela. Teacher, una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que ese formato está ¿cómo le digo? En el contenido en el De la contenido fase. del material, sí. O sea, nosotros Ya. vamos como que, bueno, realizamos el mapa conceptual y lo colocamos ahí, completamos al igual con la captura de pantalla y lo que toca ubicar, pues todo está ahí. ¿Cómo puede Ya. completar? Entonces, voy a volver a hacer la ruta. Estamos aquí. ¿Están viendo Territorium? Sí, señor. Ok, entonces recuerde acá, contenido del curso, después de que ingreso a la plataforma, abro el proyecto, me ubico en la fase de planeación. Fase de planeación, estamos trabajando la actividad del proyecto 6 y voy ahí a la carpeta de evidencias. Abro este folder y en este folder voy a encontrar la evidencia 4, que se llama Taller en idioma inglés sobre sistemas de distribución. Cliqueo acá y una vez abra, aquí va a estar el anexo. Este es en el que van a trabajar. Entonces, recuerda que cuando yo abro esto, tengo todos los elementos que ya acabamos de mostrar para que usted no tengan que trabajar en un Word aparte. Pueden trabajar todo desde aquí, pero les recomiendo que primeramente descarguen el de porque ese es el que va a abrir en Word. Como abre en Word, entonces de una vez actividad lista. Simplificando la one, el concept map, de la number 2, el pantallazo de listening, el number 3, el otro concept map, de intermediaries, el number 4, que es la tabla pequeña de true and false, de verdadero y falso, lo ubica. Y number 5, la actividad del matching que hacen aquí. Ya tiene todos los elementos y ese es el workshop que usted va a entregar. ¿Me hago entender? Sí, correcto, profesor. Ok, entonces todo, recuerden, todo queda en un solo archivo. Cuando ya tengo todo listo, lo guardo en un PDF y ese es el que yo voy a entregar a través de la plataforma. Voy a recordarles esto, para que los audios funcionen, recuerda que aquí en Let's Listen, clicamos aquí para poder que él nos pueda permitir escuchar los audios, no lo pueden descargar, no pueden
descargar este archivo y luego abrirlo, porque no les va a funcionar. Let listen siempre aquí, en línea, como estoy en línea, mira que inmediatamente abre. Si no, si yo lo descargo, él no me va a permitir escuchar los audios para poder que ustedes tengan muy presente esa parte. Bueno, ¿alguna otra pregunta que haya? Todo diligenciado en la asistencia. No, profesor. Bueno, voy a volverla a enviar, les voy a volver a enviar aquí la asistencia para que la tengan y la podamos diligenciar. Bueno, Marcel, ustedes, ¿cuánto tiempo han tenido en el desarrollo de las evidencias? Porque a mí me planean que yo evalúe esta evidencia. Voy a mirar, ya les voy a decir. A ver, ¿para cuándo está evaluar esta evidencia? Esperen que está un poco lento. Oh my God. Generalmente, ¿cuánto se toman ustedes en tiempo para el desarrollo de una evidencia? Porque, por ejemplo, con los chicos de guianza son 2 semanas, pero cada una de las fichas es muy diferente. No sé cuánto tiempo les dan a ustedes. Ok. Según eso, yo tengo aquí, dice, evaluar la evidencia de ustedes el 26 de marzo. El 26 de marzo indica hasta el sábado de la siguiente semana. Pero ven que está práctico, no está tan complicado para que ustedes lo puedan hacer. Por eso me tomé el tiempo de explicarles bien la parte de dónde están los conceptos de the red, en the red, las definiciones de distribution channel, pero también la parte donde están cada uno de los elementos que van a ir trabajando, como son los markering, el markering for peace, para que tengan muy presente bien en el momento que vaya a construir los concept maps y demás. Igualmente, los materiales son muy cortos, se ve extenso, pero básicamente es por las imágenes, porque en sí los textos son bastante cortos. Bueno, Diego está escribiendo algo. Soy Diego Barrera, no puedo llenar el formulario. ¿Qué te aparece, Diego? No sé, profe, la pantalla la tengo como minimizada, la imagen la tengo minimizada. No me sale el formato. Ok, no, igualmente como nos queda en la grabación, entonces ahí dejas el reporte de la asistencia. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o de lo contrario? Entonces, para que finalicemos el encuentro. ¿Eso qué hay, Diego? Profe, yo tenía una inquietud respecto a la actividad anterior, si nos puede colaborar, por favor. Ya, cuéntame.
Por problemas técnicos, pues no pude enviar la actividad en la fecha indicada y la envié en una fecha posterior, pero no me percaté que había que subir un audio o un video. Yo hice el audio, ayer o antier hice el audio, pero, o sea, ¿por dónde se lo envío, profe? Disculpe la molestia. Ya, lo que va a hacer es, la plataforma se las active nuevamente hasta el martes. Entonces van a ingresar a la plataforma y realizan los ajustes que tienen acerca de lo que es features of the products. Si tiene un servicio, si tiene un producto específicamente, entonces, ¿cuáles son los ajustes que van a hacerle? Recuerde que es una presentación en PowerPoint y hay unos elementos. Miren los elementos que están en la guía. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué nos pide? Hay que ubicar el nombre del producto, hay que ubicar también la opinión del cliente, también el tipo de producto, la descripción del producto, beneficio y demás, todo lo que vaya en la presentación. Después de la presentación, lo que hago es poderle dar la parte interactiva donde vamos a verificar la socialización del producto. Así que usted graba un audio o un video y lo puede insertar dentro de esa presentación para yo poder verificar, de acuerdo con la rúbrica, que usted tiene las dos cosas, es decir, tiene la producción escrita, pero también tiene la producción oral. De esa manera, entonces, cuando lo tenga listo, inmediatamente lo cuelga nuevamente en la plataforma como un segundo intento. No hay problema de que lo cuelgue como un segundo intento porque está abierto para que pueda hacer los envíos ilimitados. Yeah, it's okay, you know, you are really welcome. Bueno, Ricardo, tú dices que, como más específico, hazme la pregunta para yo saber cómo te respondo en lo que, qué es lo que no entiendes en la plata de la actividad. ¿A ti te aparece aprobado o te aparece no aprobado? Ahora, recuerden que es algo que hablábamos al inicio con quienes estaban y es, no es no es un trabajo en Word, no es un trabajo de texto, es una presentación. Así que como es una presentación, es un PowerPoint, es un Prezi, es cualquier tipo de medio que pueda usar como donde usted pueda proyectar la parte visual de ese producto y nos pueda dar los elementos claros en relación con lo que pide la guía. No hay que hacer muchísimo material de texto. Lo que pueden hacer es tener muy en cuenta los lineamientos que en la guía que les anexé en el correo que les llegó para poder que haga cada uno los ajustes y de acuerdo con los comentarios que están en la plataforma. Bueno, ¿alguien más si tiene alguna pregunta? Ok, ¿cuál es la pregunta acerca del correo?